Pero hoy vamos a cerrar esta serie del mes de enero aprendiendo que Jesús es el Hijo de Dios. Digan conmigo, Jesús es el Hijo de Dios. Y quiero que abras la Biblia en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, que dice: y en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Hoy nos vamos a enfocar en este evangelio, el evangelio de Juan, y vamos a encontrar cómo este libro presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Mateo fue escrito para los judíos, Marcos fue escrito para los romanos, Lucas fue escrito para los griegos, pero el evangelio de Juan es peculiar porque fue escrito para la iglesia. Los primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se centran mucho en lo que Jesús hizo y lo que Jesús dijo. Pero en el evangelio de Juan el énfasis es la persona de Jesús. El énfasis es manifestar su deidad, que Jesús es Dios. De hecho, no esto es ni una gran interpretación, una gran revelación. El mismo evangelista dice en el capítulo 20, verso 31, pero estas cosas se han escrito, este evangelio se ha escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Este evangelio fue escrito para que creamos que Jesús es el Hijo de, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. En el capítulo 1, verso 34, Juan dice: yo le vi, a diferencia de Marcos y de Lucas, que recogen los testimonios de otras personas. Juan sí fue un testigo ocular y por eso dice: yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios, de que este hombre no es solamente un hombre, sino de que este hombre llamado Jesús verdaderamente es Dios. Los otros evangelios se enfocan en las multitudes, pero Juan es diferente a todos los evangelios. Juan se enfoca en conversaciones más personales, por ejemplo, Jesús y Nicodemo o Jesús y la mujer samaritana. Podríamos decir que el evangelio de Juan nos lleva al interior de Jesús, a la intimidad con Jesús, porque fue un evangelio que ha sido escrito a través de la perspectiva del discípulo amado. Cronológicamente fue escrito primero Marcos, después Mateo, después Lucas y por último Juan. Juan es el evangelio más contemporáneo. Marcos comienza su evangelio con el ministerio de Jesús. Mateo comienza con la genealogía de Jesús diciendo: hijo de Abraham, hijo de David. Lucas desarrolla una genealogía inversa que llega hasta Adán. Pero Juan, el evangelio de Juan es diferente a todos porque comienza desde la eternidad. Lo acabamos de leer. Juan capítulo 1 verso 1 dice: y en el principio. Todo esto hace distinto al evangelio de Juan al resto. En Juan no hay genealogía. En Juan no hay referencia al nacimiento de Jesús, no hay referencia a su niñez, a la tentación, no encontramos la transfiguración. En el evangelio de Juan no encontramos la elección de los discípulos. En el evangelio de Juan no hay parábolas. Yo no sé si tú sabías esto, pero en el evangelio de Juan no hay parábolas, no está la ascensión ni la gran comisión. O sea, el evangelio de Juan es un evangelio más teológico que histórico. Y la pregunta es, bueno, ¿y este evangelio que es tan peculiar, que fue escrito por Juan? La pregunta sería, pues, ¿quién es Juan? Bueno, lo primero que yo quisiera hacer es responder esto: ¿quién es Juan? Y lo primero es que no debemos confundir a Juan el Bautista con Juan el Evangelista. Juan el Bautista era primo de Jesús. Juan el Evangelista era otra persona. Este Juan, el que escribió el Evangelio, era el más joven de los 12 discípulos. Él era parte de los 12 de Jesús y era el más joven. Era conocido como el discípulo amado. Jesús tenía un afecto especial por este discípulo.
Pero a pesar de eso era una persona de un carácter especial. Por eso a él y a Jacobo, su hermano, se les puso el apodo de hijos del trueno. Hay algunos hermanos de la iglesia a las que les queda este apodo, hijos del trueno, porque son tremendos. Este fue el único de los 12 que no sufrió martirio. El resto, los otros 11, murieron como mártires. Sufrieron, murieron por causa del evangelio. Juan no murió como mártir. Se cree que Juan murió por vejez. Juan es el autor del evangelio que lleva su nombre. Es el autor de las epístolas que llevan su nombre, primera, segunda y tercera de Juan. Pero también Juan es el autor de un libro muy increíble, que es el de Apocalipsis. Juan era pescador de profesión. Pero también es interesante que Juan fue el único discípulo, escucha esto, fue el único discípulo que estuvo presente en el momento de la crucifixión de Jesús. Por eso él dijo, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Juan está diciendo, a mí nadie me contó acerca de Jesús, a mí nadie me contó acerca de la cruz de Cristo, yo lo vi. Juan tuvo la revelación de Jesús como el Hijo de Dios, pero la pregunta sería, ¿quién es Jesús para ti? Pregúntale al que está a tu lado, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es realmente Jesús para ti? ¿Quién es en tu vida? ¿Quién es en tu diario vivir? ¿Quién es Jesús para ti? Porque a Jesús le interesa saber quién es Él para nosotros. De hecho, en una conversación con sus discípulos les hace la pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? No, pues que es un profeta, no, que es la reencarnación de Elías, no, que es esto, que es el otro. Pero después se centra en quién es Jesús para ellos y dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Quién es Jesús para ustedes? Y ahí el Espíritu Santo ilumina a Pedro y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres Jesús, el Hijo de Dios. Levanta tus dos manos en alto y di conmigo, Jesús es el Hijo de Dios. Vamos, dile una vez más, Jesús es el Hijo de Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Ahora, si yo me paro frente a ti y yo te digo, yo soy hijo de Carlos Slim, yo soy hijo de o nieto de la ya fallecida reina Isabel de Inglaterra, la pregunta natural sería, bueno, ¿cuál es la evidencia de que eso es verdad? O sea, si Jesús dice que es el Hijo de Dios, imagínate que por decir esto realmente fue que lo crucificaron. A Jesús no lo crucificaron por hacer milagros, no lo crucificaron por echar fuera demonios, no lo crucificaron por predicar el evangelio. A Jesús lo crucificaron porque él dijo, yo soy el Hijo de Dios. Y todos dijeron, hereje, ¿cómo se atreve este a decir que él es el Hijo de Dios? Por ese motivo y por ese título y por esa razón es que lo crucificaron. Así que la pregunta sería, ¿cómo Jesús demostró que Él era verdaderamente el Hijo de Dios? Y hoy quisiera responderte con la Biblia esa pregunta, porque ver a Jesús como el Hijo de Dios es lo que transforma, o uno de los entendimientos y revelaciones que transforma nuestra vida cristiana. Porque si Jesús es hombre, pero Jesús no es Hijo de Dios, entonces equivaldría lo mismo seguir a Jesús que seguir a cualquier otro ser humano que habla bonito, que predica valores, que es moralista e incluso que hace milagros. Porque hay personas, aún siervos de Satanás, la muerte hace milagros. La muerte que muchos adoran hacen milagros. Así que ni siquiera es eso. ¿Cómo Él demuestra que es el Hijo de Dios? Bueno, lo primero que yo hoy quiero que entendamos es que Él demostró ser el Hijo de Dios revelando al Padre. Digan conmigo, revelando al Padre. En Juan capítulo 14 se aborda este tema y el verso 6 dice, está Jesús hablando y dice, yo soy el camino,
yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. En otras palabras, Jesús estaba diciendo: yo soy la revelación del Padre Celestial. Yo soy la revelación del Padre. Como hijo de Dios, yo soy la revelación del Padre. Pero los discípulos, estando con él, aún no conocían ni a él ni al Padre. Por eso les dice en el verso 7 y verso 9: si ustedes realmente me conocieran, sabrían quién es mi Padre. Si ustedes me conocieran, sabrían quién es mi Padre. Así que de ahora en adelante entiendan esto: ya lo conocen y ya lo han visto. Ustedes ya conocen y ya han visto al Padre si me han visto a mí. Y Felipe le dice: Señor, muéstranos el Padre al Padre y quedaremos conformes. Y Jesús le responde y le dice: he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Y responde algo tremendo: los que me han visto a mí han visto al Padre. Jesús demostró ser hijo de Dios porque Él fue y es la revelación del Padre. Fue la afirmación que Él le hizo a sus discípulos en Juan 14. Él dijo: yo soy la imagen más exacta y perfecta de quién es Dios. Pero lo lleva a otro nivel, verso 10 y verso 11. Y les dice: ¿acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo, dijo Jesús, no son mías, sino que son de mi Padre quien vive en mí, y Él hace su obra por medio de mí. Solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, o al menos crean por las obras que me han visto hacer. Escucha esto: Jesús está diciendo: yo soy la revelación del Padre por las palabras que digo, por las obras que hago, porque el Padre vive en mí. Pon atención a esto, por favor. Jesús está diciendo una cosa: el Padre y yo tenemos la misma naturaleza. Jesús y Dios tienen la misma genética. Jesús no fue concebido como cualquiera de nosotros, que fue fruto de la semilla de un hombre. Jesús es la simiente de Dios. Por eso Él dijo algo más en Juan 10:30: yo y el Padre uno somos. En teología esto es algo que se llama la consustancialidad del Hijo, que en palabras sencillas significa lo siguiente: el Hijo y el Padre son un solo ser. No son dos, son uno solo. El Padre y el Hijo uno son. Eso significa que el Hijo proviene del Padre, que el Hijo y el Padre comparten la misma sustancia y que el Hijo y el Padre son indivisibles. Atención a las diapositivas porque van rápido. El Hijo y el Padre son indivisibles, son uno solo. Jesús tenía la misma naturaleza. Por eso el escritor a los Hebreos dice en el capítulo 1 verso 3, hablando acerca de Jesús, dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma, digan conmigo, la imagen misma de su sustancia. ¿Te ha tocado ver algún hijo que es literalmente el clon de su padre? Si yo te enseñara una foto mía de niño y tú vieras a Ivancito, pensarías que lo cloné, porque la imagen exacta de cómo era yo. Era flaco, yo era flaco. ¿Qué me pasó? No sé. Bueno, me pasaron unos tacos, una hamburguesa, me pasó una pizza, me pasó una carne asada, me pasaron unas de harina con prensado. Pero si tú ves a Ivancito, tú dices: lo clonó, es el mismo. Si le hacen la prueba de ADN, dices: es la misma genética, comparten la naturaleza. Jesús era eso con su Padre Celestial. Por eso otra traducción dice, de Hebreos 1:3, Él es la fiel representación de lo que Él es. Jesús es la fiel representación del Padre. Por eso Él demostró ser hijo de Dios. En el Antiguo Testamento los hombres tuvieron una sombra de quién era Dios. Vieron a un Dios justo,
Vieron a un Dios que tenía ira, que destruía, pero era una sombra. Pero en el Nuevo Testamento, al ver a Cristo, los hombres tuvieron la representación más fiel de quién es Dios. Por eso Pablo escribe y dice que al Padre le agradó que en él, en Jesús, habitase toda la plenitud. Escucha esto: todo lo que Dios es habita en la persona de Cristo. Por eso también dice en Colosenses 2:9, todo lo que Dios es habita corporalmente en Cristo, incluso en su cuerpo humano. Por eso la semana pasada decíamos que para la mente humana es muy difícil comprender en la lógica, en nuestra limitante, nuestra comprensión, cómo Jesús es 100% hombre, pero cómo Jesús, hoy estamos aprendiendo, es 100% Dios. Digan conmigo: Jesús es Dios. Aquí es donde muchos ateos y agnósticos tienen un conflicto, porque dicen: yo creo en un Jesús histórico. Ah, sí, yo me vi el documental de National Geographic, es cierto. Hay escritos extrabíblicos que hablan de un hombre nazareno llamado Jesús que existió. Ah, pero de ahí a que ese hombre haya sido Dios, ahí sí yo ya no te la creo. No, fue un buen hombre, fue un buen predicador, fue un buen conferencista, pero realmente yo no creo que era Dios. Pero nosotros como cristianos, por la palabra, creemos que este Jesús no solamente fue un simple hombre, sino que este Jesús es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Con todos sus atributos, con todo su poder, con toda su gloria, con toda su majestad y con toda su naturaleza. Ahora tú dirás: wow, eso suena increíble, pero ¿eso qué tiene que ver con mi vida? ¿Qué implicación tiene que ver en mi vida diaria que Jesús demostró ser hijo de Dios a través de su revelación del Padre? Bueno, tres cosas. Lo primero, la Biblia dice: el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. El que tiene al Hijo tiene al Padre, porque yo y el Padre, dijo Jesús, uno somos. Dile al que está a tu lado: tener al Hijo es tener al Padre. O sea, viene en combo. Es como el pastorado de esta iglesia. Pastores fundadores, pastores principales, viene en combo. Órale, pastores chonchos, pastores de sobra. El que tiene al Hijo tiene al Padre. Creer que Jesús es el Hijo de Dios trae consigo la revelación de la paternidad de Dios. Ahora, ¿en qué nos beneficia esto? Lo primero, conocer al Hijo es conocer al Padre, y eso nos hace libres del espíritu de orfandad. El espíritu de orfandad nos hace sentir inseguros, nos hace sentir incapaces, nos hace sentir que nadie nos comprende, que nadie nos apoya, nos hace sentir que estamos solos en la carrera de la vida. Pero cuando conocemos que Jesús es el Hijo de Dios y en Él tenemos la revelación que no somos huérfanos, que tenemos un Padre celestial, entonces somos libres del espíritu de esclavitud. Y por cuanto sois hijos, Dios envía a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Levanta tus manos y di conmigo: Abba, Padre. Tener al Hijo es tener al Padre, y tener al Padre es entender que no somos huérfanos, que somos hijos de Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Ahora, el que tiene al Hijo y tiene la revelación del Padre, ¿cómo más se beneficia? Bueno, pues que ahora eres partícipe de la naturaleza divina. Mira el que está a tu lado, ¿se le ve que es partícipe de la naturaleza divina? Porque dice la Biblia: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Dile al que está al otro lado: tú eres un renacido, pero no como Leonardo DiCaprio, el de la película El Renacido, que lo ataca un oso. Tú eres un renacido a una nueva naturaleza, a la naturaleza de Cristo Jesús.
Porque la semana pasada dijimos que el Hijo de Dios se hizo hijo de los hombres para que los hijos de los hombres fuéramos hechos hijos de Dios. Dios no te pone una pinturita ahí por encima para que te veas más bonito, para que parezcas una mejor persona. Dios trata con el corazón del ser humano. Dios trata con nuestro pecado. Dios trata con nuestra maldad y nos da su naturaleza. Por eso cristiano significa pequeños Cristos. Y aunque fue un título que en la antigüedad se utilizaba de burla para menospreciar a los cristianos, fue el que en Antioquía, aquella ciudad de la antigüedad, se utilizó por primera vez para llamar a los seguidores de Jesús. Estos son cristianos, pequeños Cristos. Tú y yo, por la fe en Cristo Jesús, tenemos la naturaleza, la simiente, el ADN y la genética de nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la promesa que esperamos. Que hoy vivimos en un cuerpo que es destruido por la enfermedad, que se cansa, que quiere comer y a veces come de más, a veces come de menos, pero que esperamos en la promesa, cielos nuevos, tierra nueva, pero también un cuerpo incorruptible. Pero el tener al Hijo, que es tener al Padre, también significa esto, que somos herederos de todas las promesas. Dile al que está a tu lado, eres heredero de todas las promesas. Pues si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Cristo demostró ser verdaderamente el Hijo de Dios, revelándonos al Padre y a través de esto haciéndonos herederos de todas las promesas. Nos faltaría la vida para poder heredar las más de 3,000 promesas que encontramos en la palabra de Dios. El que tiene al Hijo tiene al Padre, y el que tiene al Padre ya no es huérfano, tiene una nueva naturaleza y es heredero de todas las promesas. Dale un buen aplauso a Cristo Jesús. Ahora, en segundo lugar, si esto no te convence tanto de que Jesús es el Hijo de Dios, vámonos un poquito más profundo. Porque Jesús demostró en segundo lugar ser Hijo de Dios manifestando su poder y su autoridad. Digan conmigo, manifestando su poder y su autoridad. Y en primera de Juan está escrito: y para esto apareció el Hijo de Dios. No lo menciona como el Hijo del hombre, no lo menciona como el siervo, no lo menciona como el rey. Dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. Jesús demostró que él verdaderamente era el Hijo de Dios, manifestando su poder y su autoridad. Lugar donde llega el Hijo de Dios, los demonios tienen que huir. Lugar donde llegue el Hijo de Dios, los enfermos son sanados. Lugar donde llegue el Hijo de Dios, las vidas son transformadas. Por eso cuando Jesús hizo 4 cosas. Jesús enseñaba, predicaba, sanaba y liberaba. Eso es lo que tenemos que hacer como iglesia: enseñar, predicar, sanar y liberar. Y en esta iglesia enseñamos, predicamos, sanamos y liberamos en el nombre de Jesús. Cuando Jesús hacía estas 4 cosas, que es la activación del reino de Dios, todos se sorprendían. Y dice la Escritura, se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Como quien tiene qué? ¿Qué tiene qué? O sea, no conocimiento, no carisma. Lo que les sorprendía de Jesús era su autoridad. Dice, porque él no enseñaba como los escribas. Ellos tenían conocimiento, pero no tenían autoridad. Jesús, como el Hijo de Dios, como una extensión de la sustancia, de la naturaleza, de la genética del Padre, manifestó su autoridad. De hecho, Juan dedica todo un capítulo para hablar acerca de la autoridad del Hijo. Abre tu Biblia en Juan capítulo 5. Ahí nos vamos a centrar un poquito para este punto. En Juan capítulo 5 se habla acerca de la autoridad del Hijo de Dios. Y ahí Jesús explica algo y dice: todo lo que yo hago
Lo puedo hacer porque soy hijo de Dios. Todo lo que Él hace lo puede hacer por quien Él es, el Hijo de Dios. Ahora, de Juan capítulo 5, quiero resumírtelo. Podríamos aprender varias cosas que habla acerca de el Hijo y el Padre, porque estamos hablando en segundo lugar que Jesús demostró ser el Hijo de Dios, manifestando su poder y manifestando su autoridad. Él está diciendo en primer lugar en el verso 19, el Hijo y el Padre son iguales en poder, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Todo lo que Dios puede hacer, yo también lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque yo soy su Hijo. Luego dice en el verso 20 que son el Hijo y el Padre iguales en conocimiento. Dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Dios es omnisciente, todo lo conoce, y Jesús también así era, omnisciente, todo lo conocía, exceptuando una sola cosa que limitó mientras estaba en su cuerpo humano, que era la información del día de su segunda venida. Solamente eso, de ahí en más Él todo lo sabía. Conocía los corazones, conocía las intenciones, conocía los pensamientos, conocía en qué pez iba a estar una moneda escondida para que fueran por ese pez, lo sacaran, lo pescaran, sacar ese dinero que estaba en ese pez e ir a pagar sus impuestos y lo de los otros. Gloria a Dios. Es como si tú supieras dónde está enterrado el tesoro perdido. Aleluya. Él también dice, el Hijo y el Padre son iguales en su capacidad de dar vida a los muertos. Y dice el verso 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. El Padre tiene poder de darle vida a los muertos. Yo también, como su Hijo, tengo ese mismo poder, porque Él y yo somos uno. Escucha. También dice, el Hijo y el Padre son iguales en autoridad para juzgar. Verso 22 y 27. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Qué significa eso? Llegará un momento en que Dios será juez. Pero así como en algún momento de la eternidad Él juzgará en el juicio del gran trono blanco y será juez, el Hijo está diciendo, ahora a mí se me ha dado también la autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Él está diciendo también, el Hijo y el Padre son iguales en dignidad y honra. Y dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, y el que no honra al Hijo no honra al Padre que Él envió. En esta iglesia, ¿quién adoramos? ¿Al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo? A los tres. Adoramos al Padre, adoramos al Hijo y adoramos al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Porque honrar al Hijo es honrar al Padre. Si le faltan al respeto a tus padres, te están faltando al respeto a ti, ¿verdad? Por eso mucha gente se pelea, porque ofenden a su madre y ellos lo sienten como una ofensa para ellos, ¿sí o no? De mi madre no vas a andar hablando, de mi padre no vas a andar hablando. En otras palabras, es lo que está diciendo Jesús. El que me honra a mí, honra a mi Padre, y el que honra a mi Padre, me honra a mí. Pero dice algo más. Dice, el Padre y yo somos iguales, digan conmigo, iguales en tener vida eterna en sí mismos. Dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado el Hijo el tener vida en sí mismo. Todo esto es increíble. Pero una vez más, ¿qué implica en nuestra vida cristiana? ¿Cómo se traduce a nuestro diario vivir? Bueno, escucha esto. Creer que Jesús es el Hijo de Dios nos ampara, digan conmigo, nos ampara a su autoridad y a su poder. Levanta tus dos manos y di conmigo, creer que Jesús es el Hijo de Dios me ampara a su autoridad y a su poder. Eso significa algo. Santiago lo dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando creemos que Jesús es el Hijo de Dios y cuando nos sometemos a Dios,
el diablo tendrá que huir. El que tiene al Hijo de Dios, y el que es hijo de Dios, es un terror para el diablo y para el infierno, porque está amparado a la autoridad que es sobre todo poder, la autoridad del nombre de Cristo. Por eso, al confesar el nombre de Cristo, todo el mundo espiritual se estremece. El nombre de Jesús es el único nombre que hace temblar a los demonios. Yo lo digo y lo repito y lo confirmo y lo reafirmo. No es el nombre de una iglesia, no es el nombre de un pastor, no es el nombre de una denominación, es el nombre de Cristo Jesús. Ese es el que tiene poder, ese es el que sana, ese es el que libera. Por eso Juan dice, nosotros hemos creído. Dile al que está a tu lado, tú has creído. Porque él dice, mira, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que tú eres Jesús, el Hijo de Dios. Y que nosotros no estamos amparados a una autoridad humana, no estamos amparados a un falso profeta, no estamos amparados a un Dios falso, a una falsa creencia, a una falsa fe. Creemos que tú eres en verdad el Hijo de Dios y que tú tienes la autoridad y el poder para calmar las tormentas, que tienes la autoridad y el poder y que tú eres soberano. Por este canto es poderoso. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano. Yo le decía ayer a una persona que me escribió con un familiar que tiene en el hospital, le decía, nada en sus vidas como hijas de Dios sucederá fuera de la soberanía de Dios. Sea la vida o sea la muerte, sea la salud o sea la enfermedad, nuestras vidas están sujetas a la perfecta voluntad de Dios, y lo que recibamos de Él será lo mejor para nosotros. Dale un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Porque a veces pensamos, no, es que Dios no me sanó, Dios no estaba ahí. No, recibiremos de Dios el bien y no recibiremos el mal, fue la pregunta que se hace en la Escritura. Lo que tienes que saber es que estamos amparados a la soberanía de Dios y que a través de esa autoridad y poder Jesús demostró ser el Hijo de Dios. Se admiraban de su doctrina porque Él tiene autoridad. Pero aquí está lo tercero y lo último, porque aquí no hay margen a dudas, porque aquí no hay margen a preguntas, a debates. La evidencia es contundente. Jesús no solo demostró ser el Hijo de Dios, revelando al Padre o manifestando su poder y autoridad. En tercer y último lugar, hoy quiero decirte que Jesús demostró ser quien Él dijo ser, el Hijo de Dios, a través de su resurrección. Dale un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Romanos capítulo 1, verso 3 y 4 dice acerca de quién? De su compadre, de su primo. ¿Acerca de quién? De su Hijo. ¿Qué dice ahí? Nuestro Señor Jesucristo, que era el del linaje de David según la carne. Según la carne Él venía de la genealogía de David, pero en la genética divina Él venía de Dios. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Él fue declarado, escucha esto, fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Su resurrección fue una declaración a todo el mundo natural y a todo el mundo espiritual de que este Jesús era en verdad el Hijo de Dios. No son los milagros, no son las liberaciones, no son las enseñanzas que Él dio, sino es la resurrección de entre los muertos, la evidencia más contundente de que Jesús es el Hijo de Dios y de que en Él tenemos vida y vida en abundancia. Milagros los puede hacer un brujo. Milagros los puede hacer la muerte. Aquí hay una gran diferencia.
Y yo se lo dije a una persona que evangelicé en una playa, que era adorador de la muerte, y le dije: la muerte ha hecho milagros por ti. Y él dijo: sí. Le dije: la diferencia de lo que yo te estoy predicando, del Cristo del que yo te estoy predicando, a la muerte a la que tú adoras, es que el precio por esos milagros que te hace la muerte, tú los pagas con tu vida y tú los pagas con tu sangre. Y ve, si conoces gente cerca en tu entorno que adora la muerte, muchas de esas personas que reciben bienes, beneficios, bendiciones o milagros de esa potestad demoníaca llamada muerte, mueren y pagan el precio de esos milagros con su propia vida. Muertes terribles, muertes espantosas. Le dije: aquí la diferencia es que el Cristo al que yo te estoy predicando y que el Cristo al que yo adoro no me va a hacer a mí pagar con mi cuerpo y con mi sangre por esos milagros y por esa salvación. Él ya pagó el precio en la cruz del Calvario. Le dije: y además, esa muerte que tú adoras es la que mi Cristo venció, y la venció resucitando al tercer día, como Él lo dijo. Es que Jesús mismo anunció su resurrección. Ahora, no voy a perder aquí el tiempo, pero te voy a dejar esta inquietud. Hoy en la tarde investiga cuántos profetas y cuántos líderes de sectas han prometido que iban a resucitar, y ahí siguen en el pozo, muertos. No quedan ni los huesos de esos falsos profetas. Pero Jesús anunció su resurrección y dijo: yo voy a ser muerto, pero voy a resucitar 3 días después, porque la señal que le será dada a esta generación perversa es la misma señal de Jonás, que así como él estuvo 3 días en el vientre de ese gran pez, el Hijo del Hombre también estará 3 días en el vientre de la tierra, pero al tercer día resucitará de entre los muertos. Jesús prometió resucitar, pero no solo lo prometió. Jesús lo que promete, lo cumple. ¿A alguien le da gusto eso? Y la Biblia dice, escucha esto, que después de haber resucitado y después de haber padecido, se presentó vivo. Digan conmigo: se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables. Porque hay muchas corrientes de pensamientos. Incluso aparece ahí en la Biblia que uno de los dichos para negar la resurrección de Jesús es que se habían robado el cuerpo. No es que los seguidores vinieron, se lo robaron y proclamaron que él había resucitado, pero eso la misma Biblia dice que es una mentira. Y muchas otras mentiras acerca de su resurrección. Pero Lucas, que escribió Hechos, dice: este Jesús verdaderamente resucitó y se nos presentó vivo con muchas pruebas indubitables, y se apareció durante 40 días a nosotros, hablándonos acerca del reino de Dios. A través de su resurrección Él demostró ser en verdad el Hijo de Dios. Y la Biblia dice esto: ya que creemos el testimonio humano inspirado por Dios, los evangelios, sin duda alguna podemos creer el testimonio de más valor que proviene de Dios. Pregunto, ¿cuál es el testimonio de más valor según este texto? ¿El que proviene de quién? Dice: creemos en los testimonios de los hombres, pero hay un testimonio de más valor, con más veracidad, que es el que proviene de Dios. Y dice: y Dios ha dado testimonio acerca de su Hijo. Escucha, pon atención. Dios da testimonio, prueba, justificación, evidencia, aseveración. Dios mismo manifiesta: este hombre llamado Jesús es mi Hijo. Yo, como Dios, doy testimonio de lo que Él les dice es verdad. ¿Cuál es el testimonio que Dios dio acerca de Jesús? Bueno, pues hay que seguir leyendo. Dice: y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. Este es el testimonio que Dios da acerca de Jesús. Y dice: y el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. La resurrección es el testimonio que Dios ha dado para probar que Jesús es verdaderamente su Hijo. Dios no resucitó a nadie más, como fue profetizado, únicamente de Jesús,
quien sería el Salvador y el Redentor, solamente Él resucitó, probando así Dios que Él era su Hijo. Pero escucha eso porque es glorioso. La resurrección es el testimonio que Dios da de que Jesús es su Hijo. Pero será la resurrección y la vida eterna el testimonio que Dios le dará a este mundo de que tú y yo verdaderamente somos hijos de Dios. El que lo entendió, dele el mejor aplauso a Cristo Jesús. La gente decía, ¿cómo es cierto que este Jesús es el Hijo de Dios? Porque Dios lo resucitó. Y ahora en la fe, por la fe en su nombre, tú y yo decimos que ahora nosotros también somos hijos de Dios. Dile al que está a tu lado, tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios. Y el mundo dirá, bueno, ¿y en qué se demuestra que tú eres hijo de Dios? Pues en lo mismo que se demostró en la persona de Jesús. Porque en mi vida se ve el amor del Padre, la naturaleza del Padre. Porque en mi vida como hijo de Dios se manifiesta el poder y la autoridad del Señor. Por eso puedo echar fuera los demonios, por eso en su nombre puedo sanar a los enfermos. Por eso te puedo demostrar que yo como Jesús también soy un hijo de Dios. Pero la tercera y la última está gloriosa. Te voy a demostrar que soy verdaderamente un hijo de Dios, porque así como Dios dio testimonio de que Jesús era su Hijo y lo resucitó entre los muertos, en el día final, a la final trompeta, cuando se pase lista, Dios dará testimonio al mundo de que yo soy su Hijo y me resucitará. Él me resucitará también a mí. Ahora, se estima que en el mundo hay poco más de 4.200 religiones. ¿Sabías eso? 4.200 religiones. Tú y yo quizá conocemos unas 5 y no más. Es una locura este dato. Pero la pregunta sería, bueno, pues ¿cuál es la verdadera? Pues si 4.200, ¿estaremos en la verdadera o estaremos en la falsa? ¿Estaremos en la fe correcta o estaremos en la fe falsa? Porque hay 4.200. En un debate con un profesor de filosofía, él me decía, bueno, pues tú crees que si te mueres te vas a ir al cielo, pero ¿cómo no sabes que si te mueres abres los ojos en la eternidad y te topas con que no era el cielo de Dios, Jehová, Jesús, sino es el cielo de los musulmanes? ¿O es el cielo de los que adoran a estos dioses hindús? ¿O es la ascensión del nirvana de los budistas? Yo me quedé pensando y dije, caray, sí, ¿verdad? ¿Qué tal que me muero, abro los ojos y resulta que la religión o que la fe verdadera era otra? Bueno, hoy te voy a responder esa inquietud. La Biblia dice en 1 de Juan 5:20, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al verdadero. Digan conmigo, al verdadero. O sea, hay un verdadero y todos los demás son falsos. Dice, y este Hijo de Dios que ha venido nos da entendimiento para que conozcamos al verdadero, y estamos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo, que es Dios verdadero y vida eterna. Aquí hay algo que hace la Biblia para reafirmar algo que es absoluto, algo que es incuestionable, y es mencionar 3 veces un asunto, y menciona 3 veces verdadero, verdadero, verdadero. Él es el único Dios verdadero. Ahora, pero uno dirá, pero pues sí, claro, pues ni modo que diga que es el falso. Pues está hablando de su propia fe, de su propia creencia, o si lo queremos decir así, de su propia religión. ¿Cómo sé que yo estoy con el Dios verdadero?
¿Cuál es el argumento irrefutable e incomparable de que tú y yo estamos, si lo quieres llamar así, en la religión verdadera, en la fe verdadera, en la creencia verdadera? Bueno, el asunto es muy sencillo. Sabemos que Jesús es el único Dios verdadero y lo demostró dejando la tumba vacía. Nadie más resucitó, solo Jesucristo venció la muerte. No, dáselo más fuerte al Señor. Me pueden dar un poquito más de monitor. Digan conmigo: Jesús es el único Dios verdadero. Una vez más, Jesús es el único Dios verdadero. Escucha, todos los demás son dioses falsos. Buda no es Dios, Mahoma no es Dios, Alá no es Dios. Ninguno de esos dioses que tienen los hindús, más de 6,000, ninguno de esos son dioses. Todos son dioses falsos. Así que cuando venimos un domingo a adorar a la iglesia, tienes que saber esto: voy a congregarme porque voy a ir a adorar al único, al incomparable Dios verdadero. No hay otro Dios que pueda salvar, que pueda restaurar, que pueda resucitar, que pueda dar vida eterna. Solamente Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Pero aquí está lo increíble: en la cruz fue el unigénito, el único Hijo de Dios, pero en la resurrección se convirtió en el primogénito de muchos hermanos, haciéndonos la promesa que en el día final Él también nos resucitará. Buda no te puede hacer esa promesa, Mahoma no te puede hacer esa promesa, ningún otro Dios de esas 4,200 religiones que hay en este mundo te puede hacer esa promesa. Solo Jesús te puede hacer esa promesa, porque fue el único que resucitó de entre los muertos. Dale un glorioso aplauso a Cristo Jesús. Por eso los cristianos somos tan obstinados en evangelizar a las personas. Porque no se trata de que, quiero que te pongas de pie por favor, voy a cerrar. No se trata de que vivas bonito y que vivas con valores, y se trata de que no te vayas al infierno. De eso se trata. Se trata de que tengas vida eterna. Se trata de la oportunidad que Dios nos da de salvarnos. Ese es el mensaje del Evangelio. Podríamos hablar de finanzas, de familia, y durante todo este año lo vamos a hacer. Temas quizá más prácticos y un poquito menos doctrinales. Yo sé que esta serie no es para quizá los que son más nuevos tan digerible o tan rápido de entender. Quizás son muchas cosas nuevas, son muchos versículos. Ahí está en YouTube para que la vuelvas a reestudiar. Este año que vamos a emprender Tierra Nueva Editores, muchas de las series de enseñanza las vamos a hacer en mini libros, y los vamos a tener ahí disponibles para que la iglesia los pueda volver a estudiar. Pero estos temas, esta doctrina, esta enseñanza, estas verdades son como la carne que nutre nuestro espíritu, que transforma nuestra alma y que sana nuestro cuerpo. Yo hoy les quiero preguntar: ¿crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Bueno, a ver, vamos a unificar la respuesta. Vas a responder: sí creo, ¿ok? Porque yo escuché amén, aleluyas, gloria a Dios y de todo un poco. Pero yo te quiero hacer esta pregunta porque es fundamental para saber si eres salvo, para saber si Dios es tu Padre y si estás amparado a su autoridad y soberanía. ¿Crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Entonces has vencido al mundo.
Porque dice la Biblia, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Escucha esto. ¿Crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Entonces Dios permanece en ti. Porque todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. ¿Crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Ah? Entonces también tú eres un hijo de Dios, pues todos nosotros somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y te pregunto una última vez, ¿crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Pues te felicito, porque entonces tienes vida eterna. Pues estas cosas se han escrito a nosotros para que creamos en el nombre del Hijo de Dios, que es Jesús, y para que sepamos que tenemos vida eterna, y para que creamos en el nombre del Hijo de Dios, que Jesús, este hombre, es el Hijo de Dios.